Después del llamado Grito de la Independencia, las provincias que constituían el antiguo reino de la Nueva Granada vivieron una época de convulsiones y desorganización. Sin embargo, el 4 de abril de 1811 se firmó en Santa Fe de Bogotá la que, según dicen, fue la primera constitución moderna de América Latina. Para organizar un nuevo gobierno era necesario darse una normativa. En los intelectuales que dirigieron el alzamiento se destaca don Antonio Nariño. Aquí se había organizado la Junta, se había elegido un presidente. Él empieza a cuestionar sobre la forma, el gobierno, los defectos que se van teniendo, y advierte sobre todo el peligro de que volvieran los españoles a retomar sus dominios. Para ello urge entonces el constituir un gobierno formalmente. La Junta ha convocado entonces a un consejo electoral que se realiza a comienzos de 1811, y allí se redacta una primera constitución. El Colegio Electoral Constituyente del Estado de Cundinamarca estaba formado por los dos sectores que se disputaban el poder en aquellos años, los centralistas y los federalistas. Los centralistas y los federalistas, de acuerdo, pues tendrán una visión distinta de cómo ha de ser ese nuevo Estado que surgiría como consecuencia de esa Constitución. Tal es así que Jorge Tadeo Lozano, primer presidente federalista, que miraba la Constitución norteamericana como ejemplo a seguir, es contestada con una visión más centralista por Nariño, que a la postre le dará una especie de golpe de Estado, una especie de derrocamiento para colocarse él como presidente. El primer borrador que se hace en 1811 de la Constitución cundinamarquesa es una copia de la norteamericana, es el ejemplo a seguir, quizás por haber sido una revolución más tranquila, menos violenta de lo que en el imaginario de los ilustrados, pero también de una parte importante de los que apoyaban la Constitución, fue la Revolución Francesa. Aquel momento político era muy delicado debido a la incipiente independencia y a las luchas internas. Por ese motivo, los constituyentes debieron ser muy cautos a la hora de elaborar los artículos con los cuales construirían aquella Constitución. En algunos momentos se puede ver que es contradictoria, porque es republicana pero también monárquica, que es una contradicción en sí mismo, pero que en aquella época sirvió para que en un momento convulso en el que no se sabía cuál iba a ser la reacción de España, pero tampoco de las otras grandes potencias con respecto a esta Constitución, pues cubrirse las espaldas, no romper del todo, no fueran acusados de un rompimiento fanático total. Realmente lo que se buscaba era desconocer la Junta de España, pero no al monarca, tanto que en esta Constitución se establece la figura de la monarquía siempre y cuando Fernando VII viniera a reinar entre los cundinamarqueses. Pero aquí hay ciertas trampas, ¿no? En el caso hipotético de que el reino pudiera venir a estas tierras, delegaba en un presidente las funciones de gobierno. Este sería Jorge Tadeo Lozano como primer presidente. O sea que en esa Constitución se sabía que el reino iba a venir. Aún así no había rompimiento total con España. Y mientras esto sucedía, el vizconde de Pastrana, Jorge Tadeo Lozano, primer presidente también de la independencia, fue objeto de burla por parte de algunas publicaciones que se hicieron en Cartagena, quienes hablaban de el Jorge Tadeo I de Cundinamarca. Esta Constitución contenía además algunos artículos que aún hoy llaman la atención si se tiene en cuenta la época y el contexto en el que fue promulgada. Había división entre los tres poderes del Estado. Se reconocía la religión católica como la religión del Estado. Y eso, a pesar de que había una parte importante de los signatarios de la Constitución que eran masones, ¿no? Además marcaba algunas limitaciones al rey, ¿no? Pues se decía que no podía nombrar un tercero él de manera unilateral, o que no podía abdicar en otro personaje, no podía hacerlo. Abolía todos los títulos del monarca español. No podía ni siquiera Fernando VII llamarse Fernando VII de Castilla e Indias, como era su título oficial, ni tener en consideración los títulos históricos de la corona española, es decir, rey de Jaén, de Algeciras, de Sevilla, sino únicamente denominarse rey de Cundinamarca. Sin embargo, lo que pocos saben es que la de Cundinamarca fue la primera constitución de Hispanoamérica. Es la primera constitución de América hispana, porque desde el punto de vista cronológico así lo es, e incuestionable. Recordemos que es incluso anterior a la famosa Constitución española de 1812. Para mí el punto más paradigmático de la Constitución de Cundinamarca es que marca las pautas del rompimiento total con la madre patria, en este caso la metrópoli española.
digamos que ha sido el referente y la chispa que ha abierto la plasmación por escrito de las ansias independentistas, no solo de Cundinamarca, pero sí siendo génesis, sino de toda América hispana de aquella época.